Domingo, entonces, ¿qué ocurre 365 días al año en esa realidad que te acabo de describir? Eso es un ecosistema. ¿Qué tú quieres decir con ecosistema? Tú utilizas Es, unas palabras eso es, que no son para los jueves, es- son palabras domingueras. eso es una cultura. ¿Se entiende? Para tú entender bien eso, Es una burbuja. una cultura. Tú tienes que Se hacer, habla de la cultura como el saber, el quehacer de los pueblos. tienes que hacer lo que los antropólogos llaman inmersión cultural. O sea, tienes que zambullirte ahí. Exactamente. Y vivir eso. Tú ves, vivir eso. Hacerte parte como investigador, lo que tú quieras. Y como investigador, como tú quieras, tú vas a ser un cómplice. ¿Por qué tú vas a ser un cómplice? ¿Por qué? Porque tú vas a ver acciones que no la puedes decir. Exacto. ¿Se entiende? Tienes que ver y callar. Exacto. Puedes reportar cosas desde el punto de vista general, pero no específico. Cuando tú haces inmersión cultural, tú tienes que convertirte en un miembro más. ¿Tú entiendes? Que tú seas uno más. ¿Y qué es ser uno más en una cultura de ese tipo? Ver y no ver. Oír y no oír nada. ¿Tú entiendes? Y dejar pasar, porque además te vas a convertir en consumidor de ese sistema. Porque esa gente crea una red de auxilio. Esa gente ayuda a muchas otras gente en esa comunidad. Que es la manera, digamos, de granjearse la simpatía y la protección de los mismos vecinos. Uno los odian porque te hizo un daño en la comunidad, pero oye, mucha gente para ellos son héroes. Yo no sé si te acuerdas de Raffler de la mano de seda, que era un ladrón que robaba para darle a los pobres? Bueno, esa es la apología que hacía Robin Hood. Robin Ajá. Hood robaba para los pobres. ¿Verdad? Hacía acto de justicia. Le quitaba al que se los robaba de una manera legal. ¿Tú entiendes? Y se lo entregaba al pueblo. Exacto. Sí. A los dueños, a los realmente dueños. Sí. Entonces, para tú saber lo que es una comunidad, tú tienes que meterte ahí adentro. Mira, yo trabajando en Conani, me tocó ir a un sitio que yo ni me imaginaba en la ciudad de Santo Domingo existía eso. Era después del Capotillo por ahí, y había que meterse, no, Cristo Rey, que sé yo, y meterse en un hoyo, que para tú bajar casi era con cuerda que tenía que bajar. Yo tenía que entrevistar a la mamá de un niño que habíamos captado para la unidad 1. Óyeme, yo salí de ahí deprimido. Yo me di cuenta que esa señora duraba años sin salir de ese hoyo y sin contacto con el resto de la realidad, porque ni radio ni televisión veía, oía y veía. El carajito de ella, nieto, qué sé yo, de esos nietos que cría la abuela, salía, le traía algo. Esa mujer no sabía qué estaba pasando, quién gobernaba, ni qué es el listín diario, ni nada de eso, estaba fuera del mundo. Así vive mucha gente en esos sitios. Su cultura, la frontera de su cultura llega hasta la frontera del barrio. Ese es su mundo, esa es su realidad. Sí. Imagínate una niñita que se cría ahí, que se cría ahí, que se cría ahí, que se cría ahí. ¿Qué sale de ahí ella? Que lo que se hace en ese barrio es lo normal. ¿Me entiendes? Eso es lo normal. No, eso no es una violación. Es que aquí es que eso se hace. Esa es la práctica, lo Sí, consuetudinario, lo exacto, habitual es eso. exactamente. Y así con muchísimas otras cosas. Un problema, óyeme, tú no puedes, porque en todas las sociedades donde se ha abordado el tema de delito así cultural como eso, emplean a muchos psicólogos sociales de todo tipo, antropólogos, sociólogos, de que yo qué cosa, que no sé cuánto, para que hagan ese estudio. ¿Te entiendes? Pero ¿cómo nos ven a nosotros
¿Cómo nos ven a nosotros, lo que hacemos cosas sociales, científicos, trabajadores? ¿Se entiende? Como unos frecos. Además, unos malditos vagos. ¿Y para qué sirve la sociología? ¿Y para qué sirve la cuestión? ¿Y para qué sirve la que no sé cuánto? ¿Cuál es el aporte que han hecho esos sujetos a Cuando la... un carajito le dice al papá que él va a estudiar sociología, oye, eso es una crisis del Tú vas a diantre, pasar hambre, muchacho. porque están esperando que sea médico Ese o abogado, abogado, ingeniero. ingeniero. Y ya en el peor de los casos, que sea maestro. ¿Entiendes? Que ahora los maestros han tenido unas agüitas con con el 4% se le mejoró un poco los ingresos, pero tradicionalmente Oye, en son mi de casa, las... que no éramos así marginados, ¿Perdón? en mi casa, cuando yo dije que yo iba a estudiar psicología, eso fue una crisis del carajo que se armó. Esperaban que fuera ingeniería. Porque Lo menos era derecho. habían otros profesionales en tu familia. ¿Eh? O la esperanza del muchacho inquieto era de que estudiara algo de provecho, como decir. Bueno, te voy a decir una cosa. Yo soy el primer nieto de las dos familias que llegó a la universidad. O sea, tú inauguraste. Como nieto. Sí. Por ejemplo, mi tío pudo haberlo hecho, pero hubo problemas, no pudo. No sé qué. Se hizo laboratorista. ¿Tú ves? Uh-huh. No, el primero no, el segundo. Yo soy el segundo de las dos familias. Porque el tío se hizo laboratorista. Porque por papá paterna, mi tía Edelmira estudió medicina y mi tía y mi prima Bruni estudió pedagogía. Yo la vi en la universidad ambas. Sí. Pero ellas se graduaron primero que yo fui el segundo que se graduó de los dos lados. ¿Cómo puede, abordar la psicología social? Se habla de sociología como estudio de los fenómenos del comportamiento de las poblaciones, pero existe una psicología social. Sí. ¿Y cómo puede esta disciplina hacer los aportes en términos no solamente de entenderlo, sino de mejorar el comportamiento de los ciudadanos? La sociología estudia instituciones y entidades así de ese tipo. A ellos no les gusta que lo digan, pero la sociología es filosofía social. El mejor ejercicio de un sociólogo cuando hace esos análisis macro, son estupendos esos análisis que hacen los sociólogos. Aquí tenemos un ejemplo de Bonó, ¿verdad? Como el padre de la sociología dominicana. Ajá. ¿Es así? Sí. Pedro Francisco Bonó. Claro, esta sociología que estoy hablando tiene mucha influencia europea porque la norteamericana es diferente. Pero entonces, en el caso del psicólogo, ya no es tan general como el de la sociología. Es ya la materia prima del psicólogo es el individuo, no institución. Aunque el psicólogo social está entre ese sociólogo y ese psicólogo individual, porque estudia entidades no tan macro como lo hace el sociólogo, pero por ejemplo la familia, conglomerados así, que no son tan grandes, porque la sociología abarca sociedades. Yo estoy haciendo un poquito, estoy violando algunos cánones, pero de alguna manera tengo que explicarlo. Entonces, el psicólogo social tiene entidad propia, como tal. Inclusive, puede trabajar muy bien temas de salud, tanto mental como física, en un conglomerado bueno, hay un agente, que es el trabajador social, que está muy vinculado a ese psicólogo social, pero también al sociólogo, pero ya es un ente un poco diferente, pero necesario. Bueno, ayer precisamente nosotros conversábamos sobre la figura del promotor social. El promotor, digamos que es una pieza fundamental cuando nosotros hablamos de la salud de poblaciones, porque es el contacto, es el eslabón entre esa familia y
el médico, ¿verdad? Y entonces es la persona que hace un levantamiento, que hace hace una extracción de la realidad en la que esa persona, pues, en la que se maneja. Ahora, yo te hacía la pregunta, Domingo Carrasco, al principio de este programa, con relación a que qué ha pasado con el dominicano, con ese ser humano bonachón, que si bien es cierto, cuando nosotros hablábamos de ese dominicano, probablemente era cuando la población andaba en un 70-30, pero 70 que demográficamente pertenecía a los campos, que la realidad era la zona rural. Y hoy día es lo inverso. Hoy día nosotros tenemos que el 70% de la población vive en la ciudad. Entonces, ¿qué ha pasado? ¿Qué le ha ocurrido? Sigue siendo la realidad del dominicano de mucha pobreza, pero la diferencia es que vino a un lugar más hostil, donde hay menos espacio, donde hay... ¿qué es lo que ha pasado? Desde tu punto de vista, tú como un estudioso de el comportamiento de los seres humanos y buscando sobre todo explicaciones a ello. Lo que ha pasado ahí es el tránsito entre el feudalismo al capitalismo. Antes éramos muy feudales, las estructuras eran muy feudales. ¿A qué te refieres? Ponlo suave, ponlo digerible. ¿Qué es lo que tú quieres decir? Que éramos feudales. Cuando vivíamos en el campo, el hombre estaba pegado a la tierra. Claro, podía tener una parcela pequeña. Sí, un conuco. Por ejemplo, yo recuerdo, mi abuelo tenía 90 tareas de café en la loma de Barrio Nuevo, en Paraíso, y él mantuvo su familia entera con eso. ¿Tú ves? No dejaba de ser de subsistencia, porque eso tampoco le daba para acumular ninguna clase de riqueza, Sí. sino que le permitió criar a su familia, vivir tranquilo. Si necesitaba un viaje a la capital o a Barahona para ver que lo viera el médico, tenía de dónde sacarlo. Sí, tenía un medio de producción Sí. y le permitía ser hasta cierto punto libre. Incluso uno, Porque niño. él se levantaba, cogía para su parcela, como tú dices. En el Cibao hablábamos de conuco, cogía para su conuco, para su propiedad, cortaba un racimo de guineo, hacía lo del día a día y con eso él vivía. Mercancía, dinero, mercancía. Exacto. Con una mercancía consigue dinero para comprar, para conseguir otra mercancía. Exacto. Esa es una dinámica feudal, que es distinto a la del capitalismo, que con dinero compras mercancía, ¿te entiendes? Uh-huh. Para conseguir con eso más dinero. O sea, eso es dinero, mercancía, dinero. Una fórmula que introdujo Carlos Mao. Pero la feudal es mercancía, dinero, para conseguir mercancía, para sobrevivir. Entonces, inclusive, nosotros niños teníamos, van metiendo a uno en esa cultura. Uno no podía coger el café de la mata, sino el que caía al suelo cuando estaban cosechándola. Entonces eso se llamaba rateo. Los carajitos lo que hacían eso era propiedad de ustedes. Sí, rateaban. Recojan todo el que se cayó. Hacían un jarro, 2 jarros, y lo vendían y le daban el dinero. Exacto. Y con ese dinero nosotros comprábamos pan, dulce y cosas de ese tipo. Exacto, era lo que se caía, era la borona. Exacto. ¿Mm? Entonces, cuando al crecer la economía, al desarrollarse la economía, ese tipo de actividad pasa a ser prácticamente marginal. Ya tú, con esa cosita, tú no puedes conseguir dinero para internarte en una clínica en Santo Domingo para que te operen de una no sé qué cosa. Sí, así mismo es. ¿Te entiendes? Así es. Entonces, esa gente se va empobreciendo, y esa es la dinámica.
Entonces eso tiene unas repercusiones políticas enormes. Y actualmente, en realidad, mucha de esa gente que subsistía con eso ha sido desplazada por la gran propiedad. ¿Se van a quedar viviendo en el campito donde vivían? Jamás. Se lo va a llevar a quien lo trajo. Así Vienen a es. la ciudad de Santo Domingo. Pero venden probablemente las pocas pertenencias que tenían en el campo para comprar una motocicleta y venir a la ciudad. Y Sí. entonces, O los mismos hijos y nietos, cuando se mueren los viejos, venden eso y arrancan para acá. y vienen entonces a un gueto. Exacto. Vienen a un patio, vienen a una realidad que es más, aunque estás en A la vivir ciudad, a lo codazo limpio. aunque estás en la ciudad y tienes internet y tienes un celular y puedes chatear, pero vive en la extrema pobreza. Señores, vamos a una pausa. Hoy hablamos con el licenciado Domingo Carrasco, profesor investigador en psicología evolutiva. El recetario